el problema de lo que dijiste no es que algunos no tenemos y a otros les sobra, sino que más allá de una inequidad preexistente a ciertos mecanismos de saqueo, Ujú. lo que más preocupa y lo más terrible es eso, que los sectores que conforman el poder real, lo que hacen es saquear a los pueblos y entonces la velocidad de enriquecimiento para los sectores de poder concentrado aumenta y la pobreza y el sometimiento y el padecimiento de los pueblos también aumenta. Es decir, no solo existe una inequidad, sino que lo que estamos viviendo, especialmente en este momento, es un saqueo muy, muy sufrido por el conjunto del pueblo, que va a manos del sector financiero y de las corporaciones dominantes, ¿no? Eso creo que es lo más terrible. Y en este momento, bueno, que justo está todo el mundo hablando de la serie Menem, que la terminamos de ver ayer, la verdad que me sorprendió. Yo esperaba, especialmente con la brillante actuación, brillante, estupenda, magnífica, sensacional actuación de Leonardo Sbaraglia, esperaba de un compañero que no se prenda en algo que termina siendo mentiroso. Hubo un par de momentos en los cuales, en las 4 horas que dura en total, me ilusioné con que pudiese mostrar lo que pasó en la Argentina. Pero después realmente terminó aquellos momentitos en donde hubo algunos sectores de la sociedad que se oponían a las privatizaciones y algún flash, alguna breve imagen de los jubilados protestando por las jubilaciones clavadas, congeladas en $100, eh, pero quedó tan atrás. Cuando termina la serie, a las 4 horas, a la cuarta hora de duración, son 6 capítulos de 40 minutos, ¿no? 6 por 4, 24, o Sí, sea, sí, sí. 240 minutos, son 4 horas. Cuando termina la serie a las 4 horas, aquello había quedado muy atrás. Había quedado muy atrás y no muestra, como si muestra una película que recomiendo. La verdad, el que quiera ver la actuación de Baraglia, mírela, pero la verdad que termina siendo una porquería y tengo bronca contra Baraglia, porque un compañero comprometido con lo nacional y popular no se tendría que haber prendido. A Baraglia no le falta plata, no le falta sueldo, no le falta nombre, no le falta prestigio. Y lo que pasa es que son, a ver, uno tiene que pensar que los actores son contratados, que el guión no lo hacen ellos. Bueno, en algún caso, Darín dijo que alguna vuelta, dice, si entras, dice, tenés que aceptar un guión y si, vamos a decir, y no te podés mucho mover de ahí. Pero vos sabés que yo vi el primer capítulo y te quería hacer un comentario. Cuando yo dije, para, ¿de qué se trata esto? De explicar una génesis política del candidato Menem como si fuese un problema familiar entre la familia Yoma y la familia Menem. Y entonces yo dije, ¿y los sectores políticos en pugna dónde están? Porque obviamente que para que Menem sea candidato, más allá de que la familia Yoma y la familia Menem sean importantes en La Rioja, bueno, estamos hablando de no, vamos a decir, de no la gobernación de La Rioja, que podría perfectamente, bueno, ambientarse mucho como una interna familiar en alguna medida. Acá vamos con la presidencia nacional y de pronto vos decís, la plata la habilitaba Emir Yoma, te muestran así, y que a Emir Yoma le cortaba y recibía plata de árabes, de qué sé yo, y vos decís, ¿y cómo? No había ningunos, por ejemplo, algo que me llamó la atención, y que yo sé perfectamente que estuvo ahí, el grupo económico que representaba a Moneta, Raúl Moneta, bancando fuerte la candidatura de Menem. Yo vi el primer capítulo, no sé si se ve eso. No, no se ve eso. Hubo algunos datos que me hicieron ilusionar, como la traición se paga con sangre, como lo que te dije, pero Pero parece. la verdad que termina muy lejos, e incluso hay también otro momento, ¿no? En donde primero, cuando aparece la convertibilidad con Cavallo, obviamente se pincha la inflación, ¿no? La inflación desaparece. eh, lo empiezan a tratar como un héroe a Cavallo, bueno, el mismo que había estatizado la deuda privada con Martínez de Oz, una dictadura, ¿no? Eso no lo mostraron, este tampoco. Pero y después en un momento lo invitan a programas de televisión a Cavallo y recibe fuertes críticas, o sea, lo exponen con fuertes críticas por parte de que, bueno, el dólar barato con la apertura importadora estaba destruyendo la industria y generando desempleo, pero duró tan poquito eso, Gabriel, tan poquito eso en las 4 horas, que termina como que sí, como que hasta incluso lo muestran a Menem como un tipo súper inteligente, ¿viste? Como si fuese un genio. Y la verdad es que me quedé profundamente decepcionado, porque además yo esperaba, toda la serie va desde 1989 o 1987, 87, 87 arranca. en 87 hasta 1995. Ahí termina, ¿no? Pero pareciera como que el que no sabe, por ahí se toma que, bueno, entonces lo de Menem fue malo, por ahí el segundo gobierno fue el malo, el primero fue bueno. Y la verdad es que entre 1991 y 1995, el desempleo subió del 6% al 18%. Del 6% al 18%, vendiendo todo el patrimonio nacional, quebrando la industria, quebrando el taller, quebrando la fábrica, poniendo la ley de flexibilización laboral, privatizando las jubilaciones para que los jubilados queden a merced de los bancos que les robaron toda la guita y les congelaron los saberes en $100. Fue terrible lo que pasó en la Argentina.
fue realmente terrible. O sea, esos breves ratitos donde se muestra el reclamo popular, el reclamo de la sociedad argentina, son tan ínfimos dentro de las 4 horas que realmente me quedé con mucha bronca, y además, mira, tengo que contarlo esto. ¿Por qué empecé a hablar de la serie Menem? Porque obviamente esto tiene un punto de contacto con el gobierno actual, ¿no? Entonces no es que solamente estoy hablando de Menem en mi columna de economía, estoy hablando de una serie porque se me cantó o porque quiero hacer una crítica del cine. La verdad que no, o sea, lo que estoy haciendo es una columna de economía y en todo caso tengo una preocupación sobre la sociedad argentina, ¿no? Sí recomiendo para entender bien lo que está pasando ahora la película Plata Dulce. La película Plata Dulce, que recorre la época de la dictadura cívico-militar genocida de 1976 a 1983, la película Plata Dulce sí te muestra cómo el modelo librecampista financiero destruyó el tejido productivo de la Argentina. Esa sí te muestra. Y cómo el sector financiero se fue enriqueciendo a todo lo que da, mientras la plata dulce, el DM2, con el dólar barato y la apertura importadora, hacía que los argentinos compremos baratas cosas en el exterior y hagamos viajes al exterior en vez de viajar por nuestro país, ¿no? La película Plata Dulce sí te lo muestra. Y esto es mucho peor lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora con Milei es mucho peor que lo peor de todo. Que lo peor, estoy hablando en términos económicos, ¿no? O sea, obviamente que no comparo con los 30.000 desaparecidos, con la guerra de Malvinas, con las facultades intervenidas, aunque no están muy lejos y gustarían de hacerlo si pudiesen, ¿no? Porque en definitiva son los mismos intereses económicos que hay detrás y están más deseosos, más ávidos por robarnos nuestras riquezas, nuestros recursos y nuestro territorio, aún más ahora que en la época de la dictadura o que en la época de Menem. Pero, o sea, los mismos dueños, ¿no? Del poder económico mundial. O sea, que lo harían, sin lugar a duda que lo harían. Pero bueno, no estoy comparándolo en ese sentido. Sí, lo que estoy hablando es de los modelos económicos. El modelo económico librecambista financiero que destruyó al país durante la dictadura y después durante Menem, que fue el segundo capítulo de la destrucción de la Argentina. El tercero fue Macri y el cuarto es Milei. El mismo modelo librecampista financiero a manos de lo mismo, con la bicicleta financiera que ahora llama carry trade, y con el mismo sistema de apertura indiscriminada de las importaciones, achicamiento del Estado y las mismas mentiras, exactamente las mismas mentiras que yo no entiendo cómo la sociedad argentina está tan estupidizada, que es tan fácilmente engañable. Así que bueno, un poco que te iba a decir. Ayer un alumno mío de 31 años en una universidad me dice, che, estoy muy preocupado me dice, por los pendejos, ¿no? Porque en este momento que salga esta serie Menem, los confunde, porque se quedan con el mismo versito de Milei, que fue que Menem había sido el mejor presidente de la historia argentina antes que él, ahora el mejor presidente de la historia argentina es el mismo, es decir, Milei, según palabras de Milei, claro, ¿no? Pero que el mejor presidente de la historia había sido Menem, que hizo la mejor reforma estructural de la historia argentina antes que él, que hizo la estabilidad de precios, es decir, salió de la inflación y de la hiperinflación, como que eso fuese algo bueno, ¿no? Y lamentablemente, con una serie tan basura, con una producción tan basura, puede ser que termine engañando a una buena parte de la población que no sabe, que no estudió, que no tiene otras fuentes de información y que se cree que se puede creer que la serie esa de Menem representa lo que pasó, ¿no? Y bueno, entonces por ahí puedo decir, bueno, pero entonces pará, fue bueno porque bajó la inflación y fue bueno porque, bueno, y la verdad es que, entonces Milei también está bajando la inflación, lo cual además es una mentira terrible lo de la baja de la inflación de Milei, porque la convertibilidad, si bien tuvo un dólar barato, igual que la dictadura, con apertura indiscriminada de las importaciones, que destruyó la industria argentina, bueno, así terminó la Argentina, ¿no? En el 2001, hecha cenizas. Argentina terminó con toda la industria totalmente destruida, totalmente destruida. Argentina llegó a ser un país hecho cenizas, como bien se describe desde muchos sectores de la comunicación y de la literatura. Lo que yo describís, incluido, ¿no? Julián, lo que estás diciendo, metiéndome en esto, es lo siguiente. Yo digo, cada ajuste tuvo lo suyo, ¿no? O sea, el primero que vos decís, la primera gran ajuste de la dictadura, donde dicen, claro, la dictadura te dice, los desaparecidos, los muertos, los perseguidos, era porque había que hacer primero el ajuste social, o sea, había que hacer una contrarrevolución preventiva, o sea, frenar los sectores que venían populares, políticos que venían en alza, había que destruir toda posibilidad de resistencia para poder avanzar en las transformaciones que hizo Menem, casi sin despinarse. Pero Menem, como vos bien decís, era la época en que tenían las joyas de la abuela, se pedía vender, y realmente se pudo sostener ese dólar barato. El dólar barato se sostuvo, creo que 2 o 3 años. Me invitaron a un congreso en Brasil y yo dije, bueno, me pagaban el viaje en un micro espectacular, y cuando yo estaba, dije, che, pero llevo poca plata, no voy a estar mendigando plata. Y cuando llegaba y me decían, no, pero si, te quiero decir, $100 era una fortuna en Brasil en ese entonces, y para acá eran 100 pesos, era nada en comparación. O sea, vamos a decir, esos 3 días en Brasil la pasé muy bien, y con esa plata acá en Argentina no vivía ni un día. Y vamos a decir, y esto del dólar barato que está planteando Milei no se sostiene ni a ganchos, digamos. Bueno, la convertibilidad se sostuvo con endeudamiento, ¿no? El dólar barato de la dictadura también, y no nos olvidemos que
la dictadura multiplicó la deuda externa por 7, de 7.000 a 45.000 millones de dólares. Y que eso también fue uno de los grandes condicionantes para el gobierno de Alfonsín, que producto de no pagar ni siquiera el pago mínimo de la tarjeta, se fueron incrementando los intereses y sin pedir un nuevo préstamo, la deuda aumentó de 45 a 60.000 millones de dólares con Alfonsín. Y Menem, a pesar de haber vendido todo el patrimonio nacional, multiplicó la deuda externa por 2,5. La llevó de 60.000 a 150.000 millones de dólares, que luego continúa con el gobierno de Milei, elevando la deuda externa hasta 220.000 millones de dólares, con el blindaje y el megacanje que hizo el gobierno de Milei, ¿no? El blindaje y Patricia Bullrich. Milei no, de la Rúa, estás diciendo, aunque eran los mismos funcionarios. Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich estaban, ¿no? Sí, eran los mismos, tenés razón, pero no estaba Milei, ¿eh? Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Exacto. Pero eso se mantuvo con un endeudamiento garrafal. Y bueno, y así terminó ese gobierno yéndose en helicóptero, ¿no? Es decir, se fue de la Rúa con Cavallo, con Sturzenegger, con Patricia Bullrich, con López Murphy, todos se fueron en helicóptero. Y después Macri, que hizo el mismo modelo económico, también terminó totalmente Sí, colapsado el ¿no? modelo, ¿no? Sí. Colapsado el modelo económico. Sí. Exacto, y ahora, así doy, en 3 minutos le doy sentido a todo lo que estuvimos hablando con algo actual. No es que no tuviese importancia lo que estuvimos conversando, pero digo así, lo muestro como es el mismo modelo económico que produce los mismos resultados. Acuérdense que el modelo que el gobierno de Milei explota primero en el 2018, que piden 45.000 millones de dólares, 57 en realidad, 1.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que entra en 44, y después en el 2019 vuelve a explotar, él explotó en la mano, y ahí hubo un acuerdo de gobernabilidad, porque si no Macri tenía que irse algunos meses antes de que termine su mandato, y hubo un acuerdo de gobernabilidad para llegar hasta las elecciones que estaban próximas, no nos olvidemos de eso. Bueno, y ahora está pasando lo mismo, porque Caputo ahora está desesperado subiendo las tasas de interés para que los capitales financieros, que saben que no hay más posibilidad de que se extienda este saqueo, porque no hay más endeudamiento posible para hacer. Yo tampoco estoy tan seguro de lo que estoy diciendo porque yo estoy convencido de que ellos quieren aumentar el endeudamiento para que a cambio nosotros luego entreguemos nuestra riqueza, nuestros recursos y nuestro territorio. Pero con las variables como están jugadas y expuestas en este momento, si no hay más endeudamiento, esto se termina. Lo mismo que le pasó a la dictadura, lo mismo que le pasó a la convertibilidad cuando estaba de la Rúa, y lo mismo que le pasó a Macri. Y ahora Caputo está desesperado subiendo las tasas de interés para que las colocaciones en la bicicleta financiera que están en pesos no se vayan al dólar, porque eso generaría una estampida del precio del dólar, del tipo de cambio, que se traduciría en dos cosas. Uno, en una espiral inflacionaria que enojaría a una parte del pueblo que todavía está engañada y todavía no está enojada, y por otro lado produciría una especie parecida a una cesación de pagos, porque la crisis financiera es terrible con este modelo que también a la velocidad de la luz ha destruido el tejido productivo. Ya lo había dicho Macri, si volvemos a hacer gobierno vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Volvieron a hacer gobierno, pese a todo lo que decían, no, pero Milei es distinto a Macri, el gobierno de Milei es el mismo que el de Macri, es decir, Sturzenegger, Bullrich, Caputo, Kirchner, Bausili, son los mismos haciendo exactamente lo mismo, pero más rápido, más sanguinariamente, peor y encima con más violenta represión y con más rápida destrucción del país. Así que bueno, todo eso que tendría que haber mostrado la serie Menem no la mostró. Por eso yo estoy muy enojado y para entender lo que está pasando con el gobierno actual de Milei y para entender también ¿qué hizo Menem? Hay que ver Plata Dulce. Pero como, Julián, si la película Plata Dulce termina en 1982-83, no importa, porque ahí está el plan de Menem. Achicamiento del Estado, privatizaciones, liberación total de económica, viva la libertad. Que ahora en un mundo libre, entonces tengamos una economía libre. Ahí está toda la descripción del modelo económico. Dictadura, Menem de la Rúa, Macri, Milei. Vean Plata Dulce y no les aconsejo que vean Menem. Muy bien, Julián, muchísimas gracias por tu